Hola, soy Álvaro Flores de Losada, soy licenciado en Pedagogía y en este vídeo te voy a hablar de la educación en Finlandia. Finlandia es un país que tiene una educación espectacular. Hace unos años fue considerada la primera del mundo en rendimiento académico, ahora mismo estará como en el número 10 porque bueno, las educaciones de los países asiáticos han subido muchísimo el nivel, entonces ha bajado un poquito Finlandia, pero sigue teniendo un rendimiento académico buenísimo y en este vídeo te voy a explicar cómo funciona y en qué se basa la educación finlandesa. Bueno, he de decir que la educación en Finlandia llama mucho la atención porque es totalmente pública. No hay colegios privados. De hecho, según tengo entendido, hay una ley que prohíbe que se cobre matrícula por los colegios de primaria en Finlandia. Eso quiere decir que toda la educación de lo que es la educación primaria es pública. Sí que en la educación secundaria y en el bachillerato empieza a haber, creo que hay algún centro ya que es privado, pero creo que no supera en total entre la educación secundaria y la universidad ni el 2% de lo que es el conjunto de la educación de Finlandia. O sea que todo es público. Y además, todas las escuelas finlandesas tienen más o menos lo mismo, la misma estructura, la misma organización, el mismo presupuesto por centro y por alumno, y es totalmente homogéneo, hasta el punto de que los padres consideran que no hay escuelas mejores o peores y que da igual donde vivas, nadie se mueve o se desplaza cerca de un colegio mejor o peor porque son todos iguales y hay una cultura como de que todo sea igualitario, de que todos los niños, hijos de familias ricas, hijos de familias pobres o lo que sea, siempre reciban la misma educación. Esto beneficia muchísimo al conjunto de la sociedad porque desde el principio elimina las clases sociales y obliga a que los niños se relacionen todos con todos. Esto es muy bueno. Además, todo el material que los niños utilizan, los libros, etcétera, es gratuito e incluso la comida de los comedores donde los niños estudian es también gratuita, está incluida. Hay como unos buffets donde los niños eligen la comida que ellos quieran. Hay además opciones vegetarianas para los niños que prefieran no comer carne y los niños tienen acceso a la comida que ellos quieran. En la universidad sí que se cobra la comida, pero la comida es súper barata. A lo mejor un menú son 2,5 euros, una cosa así. Hay mucha gente, muchos estudiantes que en vez de comer en su casa van a la universidad a comer. Bueno, ¿cómo son los centros en Finlandia? Los centros educativos en Finlandia, sobre todo los colegios, son bastante diferentes a lo que solemos ver. En primer lugar, los colegios no suelen tener verjas, no suelen tener un vallado, es decir, que los niños no están como encerrados en un sitio donde se cierran las puertas y ya no pueden salir y nadie se puede escapar, que es lo que pasa un poco en España, ¿no? Que parece que empiezan las clases, se cierra todo y ahí nadie puede salir. No. En Finlandia los colegios no suelen tener verjas, los colegios están muy en contacto con la naturaleza, está como muy cerca siempre de los bosques o las zonas donde los niños pueden jugar con la naturaleza, al aire libre y demás. Es decir, que se intenta integrar el centro de estudio, el colegio, en el entorno y en la naturaleza. Esta división arquitectónica que tenemos en el resto de países, que tenemos verjas y que separa el colegio del entorno, dificulta mucho que el niño perciba la escuela como un lugar que es parte de la sociedad, sino que lo entiende como un lugar apartado de la sociedad. En Finlandia esto no ocurre y la integración con el entorno es total. Este principio se aplica hasta tal punto que los niños tienen obligación de estar 2 horas al día en infantil, por ejemplo, hay 2 horas al día que aunque nieve, aunque no haga sol, aunque haga un día horrible, se tiene obligación de que el niño esté fuera del aula, corriendo y lo más en contacto posible con la naturaleza. Este enfoque también se mantiene mucho luego en la primaria, que tienen 15 minutos de recreo cada 45 minutos de clase y todo se hace, o la mayoría del recreo se hace al aire libre. También este principio se aplica en el sentido de que el profesor tiene mucha autonomía y mucha libertad para llevarse a los niños de excursión cuando quiera, donde quiera. Esto facilita mucho que el niño pueda hacer un aprendizaje experiencial con su profesor. El niño está con su profesor, el profesor de repente se le ocurre que van a hacer una excursión para aprender a comprar fruta y se lleva a los niños a comprar fruta. No tiene el protocolo que a lo mejor puede tener en España, que tienes que hacer un papel y luego se le da al padre lo firma, luego vuelve, se valida, etcétera. No. En Finlandia hay mucha fluidez y se le da al profesor muchísima autonomía para que, bueno, lleve a los niños donde quiera y un poco más o menos cuando quiera, siempre que tenga un fin pedagógico.
Como digo, esta ausencia de verjas, esta libertad para salir y entrar de los centros, este estar tan cerca de la naturaleza, hace que la escuela no sea un lugar en la mente del niño que está apartada o que es como obligatoria, sino que es ya desde el inicio esta configuración arquitectónica hace que el niño perciba que la escuela es una parte más de la sociedad. Además, la escuela está abierta prácticamente todo el día, aunque no haya clases. De esa forma los niños pueden ir a jugar a la escuela y a las instalaciones de la escuela, o a pasar tiempo en la escuela, o a estudiar en la escuela, aunque la escuela no esté dando clases. Eso también refuerza mucho la idea de que la escuela no es un lugar obligatorio para aprender por la fuerza, sino que es un sitio también de ocio, también para disfrutar, también para estar con tus amigos. La escuela es como una casa. Se trata la escuela como si fuera una prolongación del hogar. Y eso es muy, muy interesante, súper interesante. Pero lo que más llama la atención del sistema finlandés, y es una idea que comparten todos los pedagogos de Finlandia y todos los profesores, es que la meta última de la educación no debe ser formar al niño para que luego trabaje, sino que debe ser formar personas felices y contribuir a que el niño o la niña encuentre lo que realmente le apasiona, que encuentre su vocación y su motivación interna natural, y trabajando desde la curiosidad aprenda lo que realmente le apetece aprender para ser una persona feliz, sana e integrada en la sociedad. El poner al individuo por delante de la utilidad económica, aunque no lo parezca, ayuda a que la economía se desarrolle. ¿Por qué? En primer lugar, porque una persona que de verdad está motivada y que de verdad le gusta lo que está estudiando, va a gastar mucho menos tiempo y mucho menos dinero del Estado en formarse para aprender. Si tú tienes una pasión abrumadora por la robótica, cuando te matriculas en la universidad y estudias robótica, vas a aprender rapidísimo y con muy poco esfuerzo porque tienes mucha motivación y muchísimas ganas de aprender. Pero si tú llegas a los 18 años, has matado tu curiosidad natural, eres una persona profundamente infeliz, no te gusta nada, y estudias robótica por obligación de tus padres o porque piensas que eso te va a ayudar a ganar dinero en el futuro, vas a ser un estudiante horrible. Vas a tardar mucho en estudiar, vas a repetir y al Estado le va a costar mucho formarte. Una persona feliz, que sabe lo que quiere y que está motivada, es mucho más barata para el Estado a nivel de costes económicos asociados a su educación. Así que Finlandia, poniéndole énfasis en la felicidad de los niños y del individuo, está siendo muy inteligente para ahorrar muchos costes con su educación. De hecho, si analizamos el coste que tiene por alumno la educación en Finlandia, nos damos cuenta de que realmente no gastan tanto en educación. Están un poco por encima de la media en Europa, pero no está tan lejos de lo que gasta, por ejemplo, un país como España. Es más, hablando, por ejemplo, del coste que tiene los salarios de los profesores en Finlandia y en España, nos damos cuenta de que no cobran más los profesores de primaria y secundaria de Finlandia comparado con España, por ejemplo, cobran más o menos lo mismo. Lo que tienen muy diferente es el enfoque fundamental sobre el que se basa. Sí que es verdad que Finlandia invierte mucho en bastantes aspectos que otros países no invierten. Eso es cierto. Y también es cierto que a nivel del PIB, del Producto Interior Bruto finlandés, la parte que se dedica a educación, o sea, el porcentaje destinado a educación con respecto del PIB, es bastante alto y mayor a otros países. Pero si lo comparamos con el coste que tiene por cada alumno o el coste que tiene por cada profesor, nos damos cuenta de que es un uso muy eficiente y que no gastan tanto ni por alumno ni por profesor. Otra cosa que muy a menudo se dice en Finlandia es que los niños deben ser niños y deben tener tiempo para jugar, para aprender, para experimentar, para desarrollar su curiosidad natural con el entorno y demás. El respeto a la infancia y al juego libre en la infancia es uno de los pilares fundamentales de la educación en Finlandia. Pero claro, esto no es casualidad. ¿Cómo conseguimos, o bueno, cómo consiguen los finlandeses que todo su profesorado esté unificado y que piense de la misma manera? Pues porque tienen un sistema educativo en la universidad de magisterio que es, en primer lugar, muy homogéneo. En segundo lugar, muy exigente. Para poder estudiar en la universidad magisterio en Finlandia, tienes que ser un estudiante número 1, sería el equivalente a lo que, por ejemplo, en España podría ser medicina. Tienes que tener unas notas espectaculares, pero es que además no es suficiente con tener buenas notas. Te hacen un examen específico para magisterio, como por ejemplo en España ocurre con la Escuela de Arte Dramático. Tú puedes tener tu bachillerato, pero luego te van a hacer una prueba
específica, o por ejemplo en Bellas Artes en España también ocurre esto, ¿no? Pues ahí ocurre sobre todo con magisterio, hasta el punto de que solo el 10% de los candidatos que intentan entrar en magisterio consigue realmente ser aceptado en la universidad. Luego la universidad es muy diferente a la española, la universidad es muy experiencial, se hace muchísimo énfasis en los debates de grupo y en aprender en grupo y en hacer un aprendizaje diferencial en el que mucha gente opina qué tal lo haces y te van corrigiendo y se va haciendo sobre la marcha de una forma muy práctica, retroalimentándote con la información que te dan alumnos y profesores. Si vas a ser un futuro profesor, vas a una clase con un profesor de verdad, normal, y ese profesor va viendo cómo lo haces y te va chequeando y con los alumnos se va haciendo feedback y demás. Bueno, es súper interesante. Además, la educación universitaria en Finlandia también es gratuita. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Suscríbete al canal. Por lo que más quieras, por favor, suscríbete al canal, que así estamos en contacto y tal. Otro de los ejes fundamentales que tiene el sistema educativo finlandés es que al niño se le educa desde muy pequeño en la autonomía personal, en que sea independiente y que pueda hacer las cosas por sí mismo. En esto se parece mucho al método Montessori, que seguro que ha cogido muchísimas ideas del método Montessori, y también adaptan, por ejemplo, las clases al tamaño de los niños. Hay unas sillas que se suben y se bajan en función de la altura de cada niño, las mesas igual, se pueden subir y bajar, se adapta todo al tamaño del niño, y además hay una cultura en todo el país de que el niño tiene que desarrollar su autonomía. Eso significa que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, los niños con 5 o 6 años, 7 años, ya van a la escuela solos, sin que nadie les acompañe. O a veces van en grupo, pero no van con los padres. Muchísimas veces, si vive cerca del colegio, el niño va solo a la escuela. Se potencia mucho y se incentiva mucho que el niño vaya autónomamente a la escuela. Es verdad que Finlandia no tiene prácticamente delincuencia, que no hay elementos violentos, ni hay zonas así a lo mejor muy desfavorecidas en las que pueda ser peligroso pasear, pero bueno, llama mucho la atención que aún así, aún incluso aceptando este dato, los niños vayan solos a clase. Eso también ocurre, por ejemplo, en la educación en Japón, que también es muy interesante y haré vídeo sobre ello. En casa, los niños también están muchas horas solos y aprenden a estar solos y a manejarse bien en casa solos. Y esto es parte también de la educación en Finlandia. A los niños desde muy pequeños se les enseña a que sean autónomos en casa y que puedan estar solos. ¿Por qué? Porque además ocurre una cosa, y es que en los colegios de primaria de Finlandia las jornadas escolares son bastante cortas, suelen ser unas 20 horas a la semana o a veces incluso menos, sobre todo en primaria. Los niños van pocas horas a clase y terminan antes de que sus padres hayan llegado del trabajo, porque la jornada en Finlandia es de 40 horas, la de los adultos. Entonces, los niños desde que salen del colegio hasta que el padre o la madre llega a casa, están varias horas solos en casa. Pues desde muy pequeños se les entrena, se les educa y se les anima a que estén tranquilos en casa, haciendo sus cosas, sin preocuparse de que están solos. Esa autonomía personal incide muy favorablemente luego en la madurez del individuo, pensamiento crítico y que sean capaces de saber lo que quieren en la vida. Como digo, es un sistema en el que está todo relacionado realmente. Esta autonomía también se aplica a que el niño elige prácticamente todo lo que quiere estudiar, y esto se produce en todas las fases del sistema educativo finlandés. Bueno, directamente en infantil, antes de los 7 años, porque además el sistema finlandés es obligatorio a partir de los 7, no a partir de los 6 como otros países, por ejemplo España, pues en Finlandia de los 0 a los 7 los niños deciden absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que quieren hacer en la escuela. Si quieren salir a jugar, salen a jugar. Si quieren jugar con un coche de juguete, juegan con un coche. Si quieren trepar un árbol, trepan un árbol. Al niño se le deja total autonomía para elegir lo que quiere hacer y preguntar lo que quiere aprender. Y en ese punto, los profesores finlandeses van viendo qué es lo que le gusta al niño o a la niña y van potenciando las cosas y van trayendo a la clase elementos y cosas que tengan relación con lo que de forma natural a esos niños les gusta. De esa manera, a los 7 años, cuando el niño inicia la educación obligatoria, como si dijéramos, sabe bastante bien lo que le gusta, el sistema educativo no ha maltratado su curiosidad natural, tiene ya una relación muy buena con sus profesores, asocia emocionalmente que la escuela es un lugar muy divertido y los profesores ya conocen muy bien al alumno y ya saben un poco para dónde va ese alumno. En la primaria, todo lo que se va a enseñar al niño
se le conecta con eso que a él le gusta. Si, por ejemplo, si al niño le gustan muchísimo los coches, pues cuando se le enseña a leer, se le va a relacionar su lectura a medida para el tema de los coches, si eso es lo que a él le gusta mucho. O sea, lo que sea que le guste, pues los profesores, de una forma muy individualizada, adaptan en la medida de lo posible el contenido escolar a lo que al niño realmente le gusta. De esta manera se sigue respetando muchísimo la curiosidad natural que el niño tiene y se conecta eso con el contenido lectivo de la escuela. En secundaria, los niños ya eligen prácticamente lo que van a querer hacer. Está dividido como en dos bloques, que es el académico y otro que es como el vocacional, que llaman ellos, que es como una especie como de FP o un inicio de FP, y ahí ya se divide en dos y ya los niños van decidiendo un poco qué camino quieren seguir. Lo que sorprende es que con este nivel de libertad, el 55% más o menos de los niños elige la parte académica, que es un poco como más estricta y más dura, y el 45% más o menos de los niños eligen la parte vocacional de talleres, FP y demás. Pero como veis, hay muchísima libertad de elección por parte del individuo, del niño, desde que nace hasta que termina sus estudios. Otra cosa que llama muchísimo la atención del sistema finlandés es que no tienen deberes. O sea, además de que son el país occidental con menos horas de clase del mundo, además de eso, además de tener jornadas de clase muy cortas, que como decía en primaria pueden ser 20 horas, es que además no tienen deberes. Consiguen en muchísimo menos espacio de tiempo acabar avanzando muchísimo más en los contenidos. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que importa es hacer poco bien y no mucho mal. En Finlandia lo que se estudia es poco pero muy bien y los niños acaban adquiriendo las competencias básicas súper bien. En España y en el resto de países de Europa y bueno, y prácticamente del mundo, se hace el enfoque contrario. Se les da muchísima cantidad de contenido a los niños y se les enseña mucho, pero mal. Y luego, claro, como no hay horas suficientes, pues el niño tiene que estudiar en casa. Si cambiamos ese enfoque, nos daremos cuenta de que es mucho más eficiente enseñar pocas horas y hacerlo muy bien, muy individualizado, para no necesitar luego hacer deberes. Y como digo, que el niño mantenga siempre su curiosidad natural y su vocación natural ayuda muchísimo a que el sistema sea eficiente y que en pocas horas se pueda aprender todo. Este mismo principio también implica que no suele haber exámenes. Los niños hasta quinto de primaria no hacen absolutamente ningún examen y después hacen pocos exámenes y no son tipo test ni están especialmente estandarizados, sino que son normalmente exámenes o evaluaciones que se hace a medida en función de los contenidos, de la clase y demás. Los profesores tienen muchísima autonomía, incluso hasta el punto de que pueden cambiar parte del contenido lectivo de las clases si ellos quieren o consideran que es apropiado para un niño o una niña. Además, la cantidad de alumnos que tiene cada profesor es poca, relativamente. Suelen tener a partir de primaria unos 20 alumnos por clase, más o menos, por profesor, y en la educación infantil suelen tener unos 8 alumnos por profesor. Eso también ayuda muchísimo a que el sistema sea muy individualizado. Sorprende un poco esto, pero realmente en Europa tampoco hay tantos alumnos por profesor. El resto de países de Europa es verdad que a lo mejor puede tener un ratio un poquito más alto, pero tampoco hay mucha diferencia. Tal y como indiqué previamente, la educación del profesorado en Finlandia es muy exclusiva y exigente, y eso hace que toda la sociedad tenga un gran respeto por la figura del profesor. Estas figuras del profesorado son tan respetadas que los padres muchas veces lo que hacen es pedir consejo a los profesores para saber cómo tienen que hacerlo mejor en casa. Toda la sociedad participa de esta pedagogía o de esta intención de hacerlo bien pedagógicamente y toda la sociedad participa de la importancia de que la educación sea buena, tanto en casa como en la escuela. La educación competitiva en Finlandia está prácticamente prohibida. Toda la educación es cooperativa y desde que son muy pequeños los niños trabajan siempre en grupos. El trabajo individual no está muy valorado en Finlandia y no se hace mucho énfasis en ello porque incita a la competitividad y eso anula el sentimiento de comunidad y de hermandad que tiene todo el sistema educativo finlandés. Este sentimiento de comunidad y de respeto por la pedagogía también hace que los niños respeten muchísimo el material escolar. Se respeta muchísimo, no se rompe nada, no se pierde nada, no se roba nada, es muy raro que haya material extraviado dentro de la educación finlandesa. Esto también permite que invirtiendo X dinero, ese dinero rente mucho más, porque si los niños cuidan muchísimo todo el material,
luego no es necesario reponerlo. Y también hace que el profesorado tenga más libertad para disponer del material que necesitan. Si por ejemplo les hace falta pegamento o folios o bolis, nadie les va a estar preguntando cuánto han gastado. Hay muchísima libertad para el consumo de material porque todo el conjunto del país es muy responsable en el uso del material y en el respeto de las instalaciones y los materiales que hay dentro de ellas. Además, en los colegios y en las universidades suele haber zonas chill out, así por decirlo de alguna forma, que son zonas como de descanso, donde los niños y los estudiantes y los profesores pueden estar en su tiempo libre o en los espacios entre clases o incluso dentro de las propias clases. Hay espacios que se dedican dentro de la clase a hacer deberes para no llevárselos a casa, y esos niños pueden irse a esas zonas comunes que son como de relax, con sofás, mesas, etcétera, y hacer los deberes dentro de la propia clase en la zona chill out. Como digo, la escuela intenta ser una prolongación del hogar. Esta idea es espectacular, súper interesante. Otra particularidad de la educación en Finlandia es que además de ser gratuita la universidad, también lo son los másters. Por eso muchísimos estudiantes de Europa y del resto del mundo intentan ir a Finlandia para estudiar, porque ahí les permite luego poder hacer el máster de forma gratuita. Otro elemento muy importante de la educación en Finlandia es que se valora muchísimo la participación. Los profesores consideran que una buena clase es aquella donde ellos hablan muy poco y los alumnos participan mucho, porque se considera que la reflexión, el pensamiento crítico y la capacidad de expresar tus ideas es fundamental para luego poder ser un buen ciudadano, un buen estudiante, buen padre, buen trabajador, etc. El pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar sobre las cosas y expresarlas en un debate es uno de los elementos fundamentales del trabajo en la clase en Finlandia. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, déjamelo en el hilo de comentarios de este vídeo. No se te olvide suscribirte al canal y que la pedagogía te acompañe.